Imagina por un momento un mundo donde el poder no se mide en títulos ni en cargos públicos, sino en rutas, contactos y lealtades silenciosas. Un mundo donde una sola decisión podía mover toneladas de droga, decidir la suerte de comunidades enteras y hasta doblar la voluntad de gobiernos. Ese mundo existió, y en su origen se encuentra un nombre que, para muchos, aún provoca respeto y temor: Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como Don Neto. A diferencia de otros capos cuya brutalidad se convirtió en su carta de presentación, Don Neto construyó su legado con inteligencia, paciencia y una visión que lo colocó como uno de los grandes arquitectos del narcotráfico en México. Fue estratega antes que sicario, negociador antes que verdugo. Un hombre que entendió que el verdadero poder no siempre necesita violencia inmediata, sino cálculo, control y la capacidad de mantenerse en las sombras. Su historia no es solo la de un narcotraficante, es la narración de cómo un individuo, nacido en una época marcada por desigualdad y corrupción, supo aprovechar cada vacío del sistema para consolidar un imperio criminal que cambiaría para siempre el rumbo del país. Don Neto fue mentor, socio y líder, un hombre que, con movimientos discretos, sentó las bases de lo que después serían los cárteles más poderosos del continente. Hoy recorreremos su vida en 10 capítulos, desde sus humildes orígenes hasta la creación del Cártel de Guadalajara, desde su ascenso meteórico hasta las traiciones que marcaron su caída. Una vida que nos revela en cada paso la compleja relación entre el crimen, el poder y la historia de México. Esta es la historia de Ernesto Fonseca Carrillo. Esta es la historia de Don Neto. La historia del narcotráfico en México está marcada por nombres que se han convertido en leyenda, algunos por su violencia, otros por su astucia y habilidad para construir imperios que desafiaron incluso al Estado. Entre estos nombres, uno destaca por ser uno de los pilares fundamentales del crimen organizado moderno: Ernesto Fonseca Carrillo, conocido en el mundo del narcotráfico como Don Neto. Ernesto Fonseca Carrillo nació en Nayarit, México, en 1930, en una familia de clase media-baja. Desde muy joven, Don Neto mostró una astucia notable, una habilidad para los negocios y un carácter que, aunque tranquilo en apariencia, escondía una determinación férrea. Su infancia transcurrió en un México rural, un país marcado por profundas desigualdades económicas, donde muchas comunidades veían en la tierra y en los cultivos su única fuente de sustento. Fue en este entorno donde Ernesto aprendió a observar, a negociar y a entender los ciclos de la tierra y de la economía local, habilidades que más tarde trasladaría al mundo del narcotráfico. A finales de los años 50 y principios de los 60, México comenzaba a experimentar cambios significativos en su economía y en su sociedad. La migración hacia las ciudades crecía, la industria empezaba a desarrollarse y el narcotráfico comenzaba a tomar fuerza, primero con la producción de marihuana y amapola, y más adelante con la importación de drogas más poderosas como la cocaína. Ernesto Fonseca Carrillo vio una oportunidad en este nuevo panorama. A diferencia de otros jóvenes que se inclinaban por trabajos tradicionales, él identificó un nicho rentable y peligroso, un negocio que combinaba riesgo, poder y dinero en cantidades que pocos podían imaginar. Su entrada en el narcotráfico no fue inmediata ni dramática. Comenzó como muchos otros, supervisando pequeños cultivos de marihuana, asegurando transportes discretos y estableciendo contactos en mercados locales. Pero lo que diferenciaba a Don Neto era su visión estratégica. No se conformaba con controlar un cultivo o un envío. Desde sus primeros pasos, pensaba en expansión, en alianzas y consolidar un poder que trascendiera fronteras. Su capacidad para relacionarse con funcionarios, políticos y otros actores del crimen le permitió construir una red que, con el tiempo, sería la base del famoso Cártel de Guadalajara. La personalidad de Ernesto Fonseca Carrillo también jugó un papel clave en su ascenso. Conocido por ser calculador y reservado, Don Neto mantenía una imagen de hombre tranquilo, incluso amable.
Pero aquellos que lo conocían sabían que detrás de su sonrisa había una mente siempre analizando riesgos, buscando oportunidades y planeando movimientos con la precisión de un ajedrecista. Su reputación creció entre sus pares y pronto se convirtió en un referente de autoridad y respeto dentro de los círculos del narcotráfico. Sin embargo, la historia de Don Neto no puede entenderse solo desde la perspectiva del crimen. Su vida está entrelazada con el contexto histórico de México, un país donde la corrupción era frecuente, donde los cuerpos policiales y autoridades muchas veces miraban hacia otro lado y donde la demanda de drogas en Estados Unidos creaba un negocio extremadamente lucrativo y casi irresistible para aquellos con la ambición y la audacia de Ernesto Fonseca Carrillo. En esta primera parte de nuestro documental, conoceremos no solo al hombre detrás del apodo, sino también al entorno que lo moldeó, las oportunidades que supo aprovechar y los primeros pasos que dieron inicio a un imperio que marcaría el rumbo del narcotráfico mexicano durante décadas. Este es el comienzo de la historia de Don Neto, un hombre cuya vida se convertiría en un capítulo central de la historia del crimen organizado en México. El camino de Ernesto Fonseca Carrillo en el narcotráfico no comenzó con grandes operaciones ni con un cártel consolidado. Sus inicios fueron silenciosos, calculados y meticulosos, construidos en la sombra, lejos de la notoriedad que años después lo caracterizaría. Pero incluso en esos primeros pasos se percibía su habilidad para identificar oportunidades donde otros solo veían riesgo. A finales de los años 60, México estaba en medio de un cambio estructural en el tráfico de drogas. Los cultivos de marihuana y amapola se multiplicaban en regiones remotas, pero el transporte hacia los centros urbanos y la frontera con Estados Unidos aún estaba dominado por pequeños grupos locales, con rutas precarias y métodos rudimentarios de contrabando. Ernesto Fonseca se introdujo en este mundo con una estrategia muy clara: aprovechar su conocimiento del terreno y su capacidad para negociar con productores, transportistas y autoridades locales. Don Neto comenzó a supervisar cargamentos modestos, pero estratégicos, asegurándose de que cada envío llegara a su destino sin incidentes. Aprendió rápidamente a coordinar rutas de transporte, a identificar puntos vulnerables en los controles policiales y a crear un sistema de intermediarios que protegiera su identidad y minimizara riesgos legales. Su enfoque no era el de un aventurero impulsivo, era el de un operador metódico que comprendía que la paciencia y la organización serían su ventaja competitiva. A medida que acumulaba experiencia, Fonseca Carrillo también comprendió que el poder en el narcotráfico no solo se construye con dinero, sino con alianzas. Su primer gran acierto fue reconocer a otros actores emergentes del tráfico de drogas, con quienes podía colaborar para expandir sus operaciones sin exponerse directamente. Estableció vínculos con productores en Durango, Sinaloa y Michoacán, quienes confiaban en él no solo por su capacidad para mover cargamentos, sino por su reputación de hombre serio y confiable, alguien que mantenía sus promesas y que protegía a sus socios de posibles problemas con las autoridades. Los primeros años en el negocio también enseñaron a Don Neto la importancia de la logística. Cada envío de marihuana o amapola requería planificación meticulosa, identificar rutas de transporte, horarios, medios de transporte y métodos para eludir la vigilancia. Fonseca Carrillo desarrolló un enfoque casi militar, coordinaba cada detalle, desde la recolección en los campos hasta la entrega final en los mercados urbanos o en la frontera. Esta capacidad de organizar operaciones complejas sin llamar la atención sería uno de los rasgos que definirían su carrera en los años siguientes. Pero no todo era cuestión de transporte y logística. Don Neto también entendió pronto la necesidad de tener contactos dentro de las instituciones. A nivel local, comenzó a construir relaciones discretas con policías municipales y funcionarios rurales, quienes a cambio de sobornos o favores permitían que sus operaciones se movieran con relativa impunidad. Esta red de protección, aunque pequeña al principio, le dio a Fonseca Carrillo una ventaja sobre otros traficantes menos astutos y sentó las bases de la estructura de corrupción que caracterizaría al cártel de Guadalajara años más tarde.
En paralelo, Ernesto Fonseca experimentaba con la diversificación. Comenzó a involucrarse en pequeñas transacciones de drogas más rentables y difíciles de rastrear, evaluando los riesgos y beneficios de cada operación. Su enfoque era siempre estratégico: medir cada movimiento, estudiar a sus socios, anticipar la reacción de las autoridades y proteger su margen de beneficio. Esta combinación de prudencia y ambición fue crucial para su consolidación inicial en el narcotráfico, porque mientras muchos traficantes locales caían en la violencia o en la persecución policial, Fonseca aprendía a moverse entre las grietas del sistema. A finales de la década de 1970, sus operaciones habían crecido considerablemente. Ya no se trataba únicamente de pequeños cargamentos. Don Neto supervisaba rutas completas de distribución que conectaban el occidente de México con ciudades fronterizas y eventualmente con mercados internacionales. Su nombre aún no era ampliamente conocido, pero en los círculos del narcotráfico su reputación comenzaba a consolidarse. Era un hombre que podía mover mercancía, negociar con eficacia y mantener la calma incluso en las situaciones más peligrosas. Estos primeros pasos, aparentemente modestos, fueron fundamentales para moldear la filosofía de Don Neto: disciplina, planificación, alianzas estratégicas y una visión clara del negocio como un sistema organizado, donde cada pieza debía funcionar con precisión. Sin estos cimientos, las operaciones masivas y la influencia que lograría décadas más tarde habrían sido imposibles. En este punto, Ernesto Fonseca Carrillo ya no era simplemente un joven que buscaba dinero fácil, estaba convirtiéndose en un estratega del narcotráfico, alguien capaz de transformar oportunidades locales en un imperio que pronto trascendería fronteras y marcaría un antes y un después en la historia del crimen organizado mexicano. Así terminó la primera etapa de su vida criminal, silenciosa, metódica, pero cargada de ambición. Don Neto ya había dejado de ser un simple intermediario, estaba forjando el camino que lo llevaría a la cúspide del narcotráfico en México. A finales de los años 70, el narcotráfico en México estaba a punto de experimentar una transformación que cambiaría para siempre la manera en que operaban los grupos criminales. Ernesto Fonseca Carrillo, hasta entonces un operador estratégico con influencia regional, se encontraba en el momento preciso para dar un salto decisivo. Fue en este contexto que surgió uno de los episodios más importantes de su vida: la creación del Cártel de Guadalajara. El escenario de México a finales de la década de 1970 estaba marcado por la informalidad del narcotráfico. Múltiples grupos operaban de manera independiente, sin coordinación, lo que generaba conflictos constantes y riesgos legales elevados. Fonseca Carrillo y otros líderes visionarios entendieron que la única manera de prosperar era unificar esfuerzos, racionalizar operaciones y crear estructuras jerárquicas que permitieran escalar la producción y el tráfico sin desbordarse en violencia innecesaria. Fue así como nació la idea de formar un cártel consolidado, donde cada líder tendría un rol específico y las ganancias serían distribuidas de manera sistemática. En este momento, Ernesto Fonseca Carrillo estrechó vínculos con dos figuras que serían esenciales para el Cártel de Guadalajara: Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, y Rafael Caro Quintero, un hombre con vasta experiencia en producción de marihuana y amapola. La relación entre estos tres hombres no se basaba únicamente en negocios, sino en una confianza estratégica. Cada uno aportaba fortalezas complementarias: Fonseca, con su habilidad organizativa y contactos políticos; Félix Gallardo, con su visión global y capacidad para negociar con autoridades; y Caro Quintero, con su conocimiento técnico de los cultivos y la logística de transporte. La consolidación del Cártel de Guadalajara fue un proceso meticuloso. Don Neto supervisaba operaciones de manera interna, control de rutas, supervisión de cargamentos y administración de recursos humanos. Pero también implementó un sistema de jerarquías y protocolos de seguridad que hasta ese momento no existían en el narcotráfico mexicano. Cada empleado, cada transportista y cada asociado tenía un rol definido, y la información se compartía de manera controlada, evitando filtraciones y protegiendo a los líderes de posibles detenciones.
Otro elemento clave en la formación del cártel fue la diversificación de operaciones. Fonseca Carrillo promovió la expansión hacia nuevos mercados y la integración de diferentes tipos de drogas, incluyendo marihuana, amapola y posteriormente cocaína. Este enfoque permitió que el Cártel de Guadalajara se convirtió en un grupo económicamente sólido y con presencia en múltiples estados, reduciendo su dependencia de una sola fuente de ingresos y aumentando su poder de negociación frente a otros grupos y autoridades. Don Neto también entendió la importancia de las alianzas internacionales. Fue uno de los primeros líderes mexicanos en establecer contacto directo con proveedores colombianos de cocaína, entendiendo que la colaboración transnacional sería clave para la expansión futura. Además, comenzó a sentar las bases de una red de lavado de dinero que operaba en paralelo a las actividades de transporte y distribución, garantizando que los recursos generados por el tráfico se pudieran reinvertir de manera eficiente y segura. El Cártel de Guadalajara no solo se consolidó como una estructura económica, sino también como un símbolo de poder. La coordinación entre sus líderes y la implementación de estrategias de control territorial permitieron que la organización impusiera un orden dentro del narcotráfico mexicano, evitando conflictos internos que hasta entonces habían sido frecuentes en grupos independientes. Fonseca Carrillo se destacó en esta etapa como el arquitecto de la logística y la administración, asegurando que el cártel operara como una empresa organizada y eficiente. Además, la relación de Don Neto con las autoridades locales y federales continuó fortaleciendo su posición. Sabía que para mantener la estabilidad del cártel necesitaba minimizar la interferencia de la ley. Por ello, reforzó las prácticas de soborno y protección estratégica, utilizando su influencia para neutralizar amenazas y asegurar que la expansión del grupo no fuera obstaculizada por operativos policiales o conflictos territoriales. En pocas palabras, la formación del Cártel de Guadalajara representó un cambio radical en el narcotráfico mexicano, de operaciones dispersas y riesgosas a un modelo centralizado, eficiente y expansivo. Ernesto Fonseca Carrillo se convirtió en una pieza clave de este sistema, no solo como uno de los líderes originales, sino como el cerebro logístico que garantizaba que cada movimiento, cada cargamento y cada negociación estuviera cuidadosamente planificada. En esta etapa, Don Neto ya no era simplemente un traficante regional, era un estratega de alto nivel, un hombre capaz de estructurar un imperio criminal que trascendería fronteras y definiría la historia del narcotráfico en México durante las décadas siguientes. Con la consolidación del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo entró en una etapa de su vida donde el poder y la influencia comenzaron a crecer a niveles sin precedentes. Lo que antes eran operaciones cuidadosas y discretas, ahora se transformaba en un imperio con capacidad de controlar territorios, mercados y rutas de tráfico de drogas que llegaban a Estados Unidos y más allá. Durante los primeros años de los 80, Fonseca Carrillo y sus socios lograron construir un sistema que combinaba eficiencia logística, diversificación de productos y un control estricto sobre quienes trabajaban para ellos. La marihuana y la amapola continuaban siendo la base de sus operaciones, pero la verdadera expansión vino con la cocaína, una droga altamente rentable que estaba comenzando a dominar los mercados internacionales. Don Neto entendió que la clave del éxito no era solo producir y transportar, sino establecer redes de distribución completas, desde el productor hasta el consumidor final, asegurando ganancias máximas y minimizando riesgos. Una de las características más notables de este periodo fue la habilidad de Fonseca para manejar la política y la ley a su favor. No se trataba solo de sobornos ocasionales. Don Neto implementó una estrategia de influencia profunda y calculada. Funcionarios municipales, policías locales, agentes federales e incluso algunos políticos comenzaron a convertirse en piezas de un sistema que protegía sus operaciones. Esta relación con las autoridades no era meramente transaccional. Fonseca desarrolló una especie de inteligencia empresarial del narcotráfico, anticipando movimientos legales, minimizando enfrentamientos y consolidando un ambiente donde sus negocios podían prosperar casi sin interferencia externa.
El control territorial también se convirtió en un eje central del poder de Don Neto. Supervisaba regiones enteras en los estados de Jalisco, Sinaloa, Nayarit y Michoacán, asegurándose de que los cultivos, laboratorios y rutas de transporte operaran de manera coordinada. Para ello, instauró un sistema jerárquico muy claro dentro del cártel: capos locales responsables de áreas específicas, coordinadores de transporte, encargados de seguridad y personas dedicadas al manejo del dinero y el blanqueo. Este modelo permitió que la organización operara como una verdadera empresa, con estructuras de control internas y protocolos de acción que reducían la posibilidad de errores o traiciones. La expansión internacional fue otro factor clave en el auge del cártel de Guadalajara. Don Neto y sus socios desarrollaron conexiones directas con productores de cocaína en Colombia, estableciendo rutas que cruzaban Centroamérica y llegaban a ciudades estratégicas de Estados Unidos. Esta operación transnacional requirió una sofisticación inédita en la época: seguridad en transporte aéreo y terrestre, coordinación con intermediarios, manejo de sobornos y pagos, y una logística capaz de responder rápidamente a cualquier amenaza de decomiso o interferencia. Fonseca Carrillo fue pieza central en esta operación, supervisando cada detalle y asegurando que los riesgos fueran calculados y mitigados. El auge del poder también trajo consigo visibilidad y notoriedad. A diferencia de los años anteriores, cuando operaba principalmente en la sombra, ahora Don Neto se movía en un mundo donde su influencia era reconocida no solo por sus colegas criminales, sino también por las agencias de seguridad internacionales. Sin embargo, Fonseca nunca se permitió la ostentación innecesaria. Su estrategia siempre fue mantener un perfil relativamente bajo, mientras sus operaciones crecían de manera explosiva. Esta combinación de discreción y poder absoluto le permitió mantenerse un paso adelante de sus rivales y de la ley durante los años de mayor expansión del cártel. Otro aspecto fundamental de esta etapa fue el desarrollo de redes financieras sofisticadas. Fonseca Carrillo entendió que acumular dinero no bastaba, había que protegerlo y reinvertirlo de manera inteligente. Se crearon estructuras de lavado de dinero que involucraban negocios legales, propiedades y empresas fachada, lo que permitió al cártel consolidar su riqueza sin levantar sospechas inmediatas. Este control financiero también fortaleció la lealtad dentro del grupo. Aquellos que trabajaban para el cártel veían beneficios tangibles y seguridad, lo que reducía la posibilidad de traición o conflictos internos. Finalmente, el auge del poder de Don Neto no solo se medía en dinero y territorios, sino en la influencia social y cultural que el cártel ejercía. Las comunidades bajo su control veían al grupo no solo como una amenaza, sino también como una autoridad que ofrecía empleo, seguridad relativa y estabilidad en regiones donde el Estado no llegaba de manera efectiva. Esta dinámica compleja permitió que Fonseca consolidara un imperio donde la violencia era medida y calculada, y donde su capacidad de maniobra estratégica se convertía en la piedra angular de su dominio. En este periodo, Ernesto Fonseca Carrillo alcanzó su apogeo, un hombre que controlaba rutas, mercados y territorios, cuya influencia superaba la de muchos funcionarios y cuya visión transformó al cártel de Guadalajara en una fuerza que redefiniría para siempre el narcotráfico en México y el mundo. A mediados de la década de 1980, el narcotráfico mexicano había evolucionado hasta convertirse en una red internacional de gran alcance, con estructuras organizativas y logísticas que pocos habían imaginado décadas atrás. En este escenario, la presencia de un agente estadounidense decidido a investigar y desmantelar operaciones de drogas representó una amenaza directa para uno de los líderes más influyentes del cartel de Guadalajara. Su respuesta no fue impulsiva, sino calculada. Planificó meticulosamente el secuestro y asesinato del agente, utilizando a miembros de su organización de manera precisa, asegurando la cadena de mando y minimizando filtraciones. Este acto, aunque criminal, reflejaba la capacidad estratégica de un hombre acostumbrado a anticipar riesgos y mantener el control absoluto sobre su imperio criminal,
demostrando que el poder en este negocio no dependía solo del dinero o el territorio, sino de la inteligencia y la previsión. El asesinato tuvo repercusiones inmediatas y globales. Las agencias estadounidenses, encabezadas por la DEA, desplegaron recursos sin precedentes, coordinando operaciones con autoridades mexicanas y otros aliados internacionales. La presión obligó al capo a tomar decisiones críticas para proteger su estructura y garantizar la continuidad de sus operaciones, fortaleciendo protocolos internos, mejorando la seguridad y delegando responsabilidades de manera más controlada. Este episodio también evidenció vulnerabilidades internas, como la dependencia de ciertos operativos y la exposición de información sensible, lo que llevó a una reestructuración interna que buscaba consolidar su control y minimizar riesgos futuros. Sin embargo, la exposición internacional y la sofisticación de los operativos de investigación marcaron el inicio de su declive. La captura de Ernesto Fonseca Carrillo, conocida como Don Neto, no fue producto de la casualidad, sino de un seguimiento estratégico prolongado que combinó vigilancia, inteligencia financiera y coordinación internacional. Su detención no solo fue un golpe logístico, sino también psicológico. Demostró que incluso los carteles más poderosos podían ser vulnerables. La organización, hasta entonces sólida y coordinada, comenzó a fracturarse, surgiendo disputas internas por rutas de tráfico y territorios, mientras los aliados y contactos internacionales cuestionaban la estabilidad del cartel. A pesar de perder la libertad, Fonseca Carrillo continuó ejerciendo influencia desde prisión. Aprendió a manejar la jerarquía y las alianzas dentro del sistema penitenciario, construyendo redes de respeto y autoridad que le permitieron supervisar parcialmente operaciones externas mediante intermediarios. Su capacidad para anticipar riesgos, mantener comunicación estratégica y proyectar liderazgo desde un entorno confinado demostró que el poder no reside únicamente en la presencia física, sino en la inteligencia, la disciplina y la organización. Además, utilizó su tiempo para reflexionar sobre los errores que lo llevaron a la captura, perfeccionando su visión estratégica y consolidando su posición dentro de un microcosmos donde la política interna, las negociaciones y la influencia moral eran tan importantes como la fuerza bruta. El legado de Fonseca Carrillo trascendió su tiempo en prisión. Introdujo al narcotráfico mexicano un modelo jerárquico, planificado y estructurado, combinando disciplina, violencia selectiva y sofisticación financiera. Su enfoque en el lavado de dinero y la integración de negocios legales con operaciones criminales estableció un precedente que otros líderes seguirían y perfeccionarían. También mostró cómo gestionar alianzas transnacionales, negociar con carteles colombianos y coordinar operaciones internacionales, demostrando que la audacia y la planificación podían coexistir para maximizar ganancias y minimizar riesgos. Este modelo sirvió como base para la formación de carteles posteriores, incluyendo el de Sinaloa y el de Juárez, quienes adoptaron y adaptaron muchas de sus estrategias organizativas y logísticas. Su historia también evidencia la complejidad social y política del narcotráfico. El ascenso de Fonseca Carrillo fue posible gracias a la desigualdad social, la falta de oportunidades económicas legítimas y la corrupción estructural, elementos que supo explotar con precisión estratégica. Al mismo tiempo, su acumulación de poder generó riesgos inevitables. La sofisticación, la expansión internacional y la dependencia de colaboradores aumentaron su exposición y precipitaron su caída. La dualidad de su impacto social es evidente. Mientras proporcionaba empleo y estructura a ciertas comunidades, también imponía violencia y temor, reemplazando al Estado en términos de autoridad, pero a un costo humano y moral incalculable. En síntesis, la vida de Ernesto Fonseca Carrillo refleja cómo el poder, la ambición y la inteligencia estratégica pueden moldear no solo un imperio criminal, sino un fenómeno social y económico de alcance internacional. Su capacidad de organización, previsión y liderazgo trascendió los límites físicos de su libertad, dejando un legado que transformó radicalmente la manera en que operan los carteles mexicanos. Al mismo tiempo, su historia sirve como advertencia sobre los límites éticos y las consecuencias sociales del poder absoluto en manos de quienes eligen ignorar la ley y los valores fundamentales. La trayectoria de Don Neto demuestra que la estrategia y la planificación son herramientas neutras, que, según cómo se empleen, pueden construir imperios duraderos o generar devastación, dejando una huella imparable en la historia del narcotráfico y en la sociedad que lo rodea. Si te gustó este video, no olvides darle like,
suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.